Muy buenos días, estamos en una nueva emisión de Informados por Deportea TV. Mi nombre es Gastón Cánovas y estoy acompañado, como siempre, aquí a mi lado de Lorena Heredia. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, buenos días a todos y bueno, un programa especial en donde estaremos hablando sobre el Islam. Exacto, es una religión que está presente en todo el mundo, no solo en Medio Oriente, de donde es oriunda, sino también en otras regiones como la India y también incluso en América y en nuestra Argentina, más específicamente en Mar del Plata. Vamos a estar teniendo una entrevista con un referente del camino sufi, que es uno de los caminos que tiene esta religión, y por supuesto las columnas de opinión. Sí, también tendremos las columnas de Tamara y informes sobre el Islam y sobre la inauguración de la mezquita que se realizó el 9 de septiembre de este año. Un edificio emblemático seguramente para nuestra ciudad, un nuevo atractivo turístico que va a ofrecer Mar del Plata, pero también una inserción clara y visible de esta religión y la visualización también de la misma en la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a ir entonces al primero de los informes que tenemos en esta mañana. Les pido que se queden con nosotros porque tenemos un programa muy especial en el cual les vamos a contar cómo es esta religión y cómo se desarrolla en nuestra ciudad. El Islam es una de las tres religiones monoteístas que comparte con el judaísmo y el cristianismo el mismo Dios. Yahvé para los judíos, Dios para los cristianos y Alá para el Islam. Para los islamitas, Jesús es solo un profeta. El más grande, perfecto y último es Mahoma. El Islam reconoce 5 grandes líneas: los sunitas, chiitas, caridjitas, los babis y wahabis. A partir de la muerte de Mahoma y por la legitimidad del califa, el sucesor, comenzaron las divisiones. Heterodoxos sunitas. En el Islam no hay sacerdocio profesional. La mezquita es un lugar de reunión donde se reza y se recita el Corán, que es un conjunto de normas y preceptos morales. El imán, quien está a cargo de la mezquita, es simplemente un director de la oración. El Islam establece 5 pilares. Declaración de fe. En el momento en que la persona se convierte, debe decir ante 2 testigos la frase «No hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta». La oración es lo más importante para un musulmán. Puede ser privada en cualquier momento o pública, llevada a cabo 5 veces al día, momento en que se recita el Corán. La suna es una colección de tradiciones, proverbios morales y anécdotas que identifican la tradición árabe con el islamismo. El ijma establece la creencia de que la mayoría de los musulmanes no concuerda con el error. Estos 3 son los cimientos de la doctrina islámica. Antes de cada oración, los fieles deben llevar a cabo abluciones para purificar su cuerpo. Deben lavarse las manos, brazos hasta el codo, cara y los pies hasta los tobillos. La oración se realiza descalzo y en dirección hacia la Meca. Hombres y mujeres oran por separados para evitar distracciones. El impuesto al coránico es una donación obligatoria del 2,5% de las ganancias anuales destinadas a atender las necesidades de los más pobres. El ayuno se produce durante el 9º mes lunar del año islámico, Ramadán. Consiste en no ingerir sólidos ni líquidos mientras haya luz solar. Peregrinación. Tiene lugar 2 meses después del Ramadán. Los musulmanes tienen que viajar a la Meca una vez en la vida. Una vez allí, visitan la Kaaba. Para los musulmanes, el centro de la tierra donde se encuentra la piedra negra considerada sagrada. Doctrinas. Para el Islam, el cielo es un superoasis, el sueño de un pueblo que vive en el desierto. En él se encontrarán ríos de leche, miel, vino y multitudes de vírgenes. El infierno es aceite hirviente y fuego para los que no obedecieron los preceptos de Alá. Imágenes. Los hombres, animales y las piedras son creaciones divinas y por eso los hombres no los pueden representar en su arte. Los musulmanes creen en un destino ya marcado. El pecado original. Alá creó el mundo, al hombre y también a los ángeles. Hechos de luz y carentes de sexo, los ángeles son dirigidos por 4 arcángeles: Jibri, Kikhail, Israfil e Israel. Uno de los ángeles, Iblis, por haberse negado a adorar al hombre recién creado, fue expulsado del paraíso y por eso provocó el exilio de Adán y Eva. Por eso, el Islam desconoce el pecado original, ya que el error de Adán no recayó sobre su descendencia. Seguimos en Informados por Deportea TV. Vamos ahora a la visión clara y precisa de Tamara Bartabedian con su columna sobre María y Jesús. Adelante, Tamara. La Virgen María es mencionada en el Corán. Es en el Islam el paradigma de la perfección en la mujer. Es por esto que la revelación coránica le ha dedicado todo un capítulo, la Sura 19, que lleva su nombre.
Jesús, que ocupa un lugar inminente en el Islam, es llamado siempre en el Corán Jesús, hijo de María. Su nacimiento está testificado por la revelación y representa un artículo de fe. Su madre, María, es la mujer más venerada de los musulmanes. Los pasajes del libro sagrado subrayan la eminencia y perfección de María e informa de las circunstancias que han rodeado el nacimiento milagroso de su hijo. El profeta Muhammad afirmó en un dicho famoso que María nació inmaculada y que tuvo un hijo también inmaculado, sin contacto carnal, y que es la mujer más pura que ha habido y habrá. La Inmaculada Concepción de María tiene una especial relevancia, ya que de todas las otras religiones, incluyendo las denominadas cristianas, solo la Iglesia Católica reconoce la Inmaculada Concepción de María, que no se encuentra en la Biblia y que fue adoptado por la Iglesia Católica hasta el siglo XIX y en el Islam desde el siglo VII. Los teólogos católicos reconocen que los niños nacen con el pecado original, lo cual no es aceptado por el Islam. El principio básico es que ningún niño o niña es nacido pecador, pero el diablo los toca, excepto a María y su hijo Jesús. En el Corán se explica que María fue asignada al templo y quedó bajo la protección de Zacarías, a quien se eligió entre varios de la familia. María era asistida por los ángeles en el templo, donde aparecían ante ella frutos y comida. Esto provocaba asombro de Zacarías, sacerdote y profeta, por la elevada posición de ella ante su Señor. En la Suna de María se relata el episodio de la concepción y nacimiento de Jesús. Parecido al relato bíblico, contiene 2 milagros adicionales y sublimes que el Sagrado Corán relata y la Sagrada Biblia no menciona. En el primer milagro, Jesús habla recién nacido defendiendo a su madre del señalamiento de mujer soltera, y el segundo milagro, el aparecimiento divino de un arroyo a los pies de la Virgen, de aguas cristalinas, para que ella apagara su sed y comiera frutos frescos después del parto. Los musulmanes sienten un gran respeto y veneración por Jesús y su madre María. Creen que ambos le permitirán al creyente cristiano superar antiguos prejuicios y comprender que existen muchas similitudes del Islam con las enseñanzas cristianas. Muchísimas gracias, Tamara Bartabedian. Bien, ahora nos vamos a una noticia porque Malala Yousafzai ganó la Medalla de la Libertad. Es esta joven pakistaní de 17 años de edad que esto se da después que se le otorgara el Premio Nobel de la Paz. Estamos hablando de la joven premio Nobel que recibió el pasado martes 21 la Medalla de la Libertad y prometió gastar el dinero obtenido en la educación para los niños y niñas de Pakistán. La educación es la mayor arma para luchar contra la pobreza, la ignorancia y el terrorismo, dijo la adolescente de 17 años, quien fue premiada por su coraje y determinación frente a la adversidad. Señaló el Centro Nacional de la Constitución, que otorga el galardón. El premio está dotado con $100.000. En el discurso de la gala, Malala Yousafzai señaló que tiene la esperanza de que a todos los niños que no tienen educación en el mundo, que según la ONU se estima que son unos 57 millones de niños y niñas, reciban por fin ese derecho, el derecho a la educación. Malala ha pedido a los gobiernos que no gasten el dinero en armas e inviertan en el futuro de los y de las niños y jóvenes mediante educación. La joven pakistaní, que ahora está viviendo en el Reino Unido, se convirtió en una figura destacada por la lucha por un derecho a la educación para las niñas. Recordemos que en el año 2009, cuando Malala apenas tenía 11 años, empezó a escribir en su blog digital sobre su vida y sus estudios en la escuela de Swat, en Pakistán, en medio del conflicto armado entre el ejército estatal y los talibanes. En su blog, Malala criticaba a los talibanes que prohibían que las niñas recibieran educación secundaria. El 9 de octubre del 2012, un talibán le disparó en la cabeza. La niña sobrevivió y luego de esto recibió asilo político en Reino Unido al tratarse de una personalidad destacada, justamente porque ella a través de su blog daba a conocer lo que pasaba en este enfrentamiento entre el Estado y los talibanes. Fue refugiada en Reino Unido con su familia. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra el fanatismo religioso y la defensa del derecho de las mujeres a tener una educación digna. Bien, hemos llegado entonces al momento en el que va a hablar nuestro compañero Nicolás Galante con su columna de opinión. Le dejamos el micrófono a él. Adelante, Nicolás. Claro está, muy buenos días y ustedes, me imagino, desde sus casas quizás sorprendiéndose por estar tratando en la jornada de hoy sobre el Islam,
Pero no nos olvidemos que, al fin y al cabo, y según estudios realizados por diversos organismos, el 10% de los habitantes de la República Argentina tienen un origen árabe. La llegada del Islam a América marca que los musulmanes habrían comenzado a llegar en las embarcaciones de los conquistadores españoles tras la caída de la civilización islámica de la España musulmana. Estamos hablando de que la España musulmana se mantuvo desde el 711 y hasta la llegada de Colón a América, y muchos de los moros que fueron expulsados en la etapa de la Inquisición del Imperio Español encontraron sus esperanzas de vida en el nuevo continente. Y en el caso del Río de la Plata, hace siglos que la comunidad islámica tiene presencia en la Argentina, aunque tuvo algunas dificultades en testimoniar su propia historia, muchas veces, claro está, y ustedes me imagino también en sus hogares, confundida con la historia de la comunidad árabe. La comunidad islámica en nuestro país se originó en el marco de la inmigración árabe que llegó en el siglo XIX desde Medio Oriente, con los primeros inmigrantes musulmanes de los que hay registro oficial, llegando desde Siria y el Líbano alrededor de 1860, abandonando la mala situación económica que atravesaban los territorios administrados por un ya decadente imperio otomano. Una segunda ola de musulmanes arribó entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, y la otra entre 1919 y 1926, al consolidarse la dominación colonial europea, principalmente de Francia e Inglaterra, de los territorios árabes del recientemente desaparecido Imperio Otomano. En el caso de 1872, donde de a poco se van empezando a conocer documentos, un funcionario de la Comisión Central de Inmigración mencionaba el arribo de turcos. Esto dentro de lo que son los documentos, caratulados como turcos. 1872 y recién en 1899 aparecía la mención de árabe en los registros, y recién en 1920 la distinción, ahí sí, entre turcos, árabes, sirios o incluso musulmanes más precisamente. En unos momentos vamos a estar también ampliando, ya llegando a nuestros días, sobre cómo ha sido en los últimos años también muchos más inmigrantes musulmanes llegando hacia nuestro país. Muchas gracias, Nicolás. Y continuamos en este programa especial de informados sobre el Islam, y ahora continuaremos viendo un segundo informe que nos va a hablar sobre la historia de esta religión y su llegada en Mar del Plata. Existe en Mar del Plata y la zona una gran colectividad de origen árabe. Sin embargo, no todos son islamitas. La mayoría de sirios y libaneses son cristianos maromitas. Dentro de los islamitas, y como sucede dentro de su universo, se reconocen las divisiones entre sunitas, chiitas y sufistas, estos últimos los más místicos. La mezquita corresponde a los islamitas de la rama sunita, considerados los más tradicionales. La idea de construir la mezquita en Mar del Plata fue de la colectividad musulmana de Sudáfrica. Ellos no solamente pusieron los fondos para la compra del terreno, sino también para su construcción. Fue inaugurada el 5 de septiembre y contó con la presencia de autoridades municipales y visitantes de la colectividad musulmana del interior del país y de otros países. Diariamente puede ser visitada en el horario de 18 a 19. Según el arquitecto Germán Paulo, uno de los responsables del proyecto, la mezquita respeta los preceptos del Islam e indicó que lo más complejo fue realizarla de forma que su construcción, ubicación y orientación esté dirigida hacia la Meca, requisito obligatorio para que los fieles puedan orarla 5 veces al día. El diseño fue realizado por un argelino y los planos eran provenientes de la mezquita de Buenos Aires, aunque la edificación fue realizada con materiales y mano de obra marplatense. La ornamentación geométrica está basada en patrones matemáticos árabes medievales. Muchos de ellos cuentan con una estrella central de 5 puntas. La mezquita consta de 4 pisos, un subsuelo y 3 plantas que contemplan una vivienda, aulas y salón de reuniones. La entrada principal conduce al salón destinado para la oración de los hombres, donde pueden rezar unas 100 personas. Actualmente, la asistencia de musulmanes en los 5 rezos diarios apenas llega a 40. En el primer piso se encuentra el salón de cursos y oración para las mujeres y los niños. Esta planta cuenta, al igual que la planta baja, con lavatorios de purificación, también llamada ablución, donde los musulmanes deben lavarse manos, brazos, pies y rostro. También hay un recinto destinado para la limpieza de los fallecidos antes de ser enterrados. En esta mezquita vive el imán junto a su familia, todos procedentes de Sudáfrica. Su departamento está en el 3er piso del templo.
Seguimos en Informados en la mañana de Deportea TV. Ahora nos vamos a otro corte comercial, pero les pedimos que se queden ahí, que no se vayan, porque en momentos más vamos a estar teniendo la entrevista a Abdul Karim, el referente del Camino Sufi en Mar del Plata. También tendremos la segunda parte de la columna de Nicolás Galante y la opinión de Susana Onreita. Enseguida regresamos. El Islam tiene muchos caminos, uno de ellos es el camino sufi. Tengo aquí a mi derecha a Abdul Karim. ¿Cómo estás, Abdul? Muy buenos días. Vos sos un referente del camino sufi en Mar del Plata. Musulmán, para empezar. Y sí, represento la tarika, la orden, la Naqshbandi del sufismo en Mar del Plata. Ajá. Contanos un poco qué es el sufismo. El sufismo es la vía, podríamos decir, más interior o la vía mística dentro del Islam. Es... como en todas las religiones hay distintas corrientes dentro de cada religión, hay distintas corrientes, dentro del Islam también hay distintas corrientes. Hay una comparación un poco prosaica que se suele utilizar para que la gente entienda, que es, uno puede tener en una cesta, puede tener distintos tipos de frutas, puede tener naranjas, puede tener manzanas, puede tener bananas, pero hay una diferencia, uno puede diferenciar entre lo que es la corteza o la cáscara de cualquier fruta y la médula de la fruta. Y el sufismo, más allá de cualquier corriente y de cualquier tradición, es el núcleo o el corazón de la religión, que se llama sufismo en el Islam, toma otros nombres en otras tradiciones, pero básicamente es eso. ¿Cómo se profesa el sufismo? ¿Cómo es el día a día del sufí? Para empezar, se es musulmán, se lleva una vida islámica tal cual la religión islámica lo pide, pero quizás se lo vive de una forma un poquito más intensa, en cuanto a vivirlo de una forma más vivencial, podríamos decir, ¿no? Digamos, no tanto ligado a la creencia, sino a la experiencia. ¿Sí? No es tanto creer en Dios como sino tratar de experimentarlo de alguna manera en la conciencia de uno y mostrarlo. ¿Te has encontrado con alguna muestra de desentendimiento, se puede llegar hasta decir de discriminación por tu forma de ver la vida a través de ser musulmán? No. Eso es algo muy curioso, sí, porque lo que uno encuentra reflejado en los medios, que es toda una visión sobre el Islam casi que asusta, podemos decir, en la calle es exactamente lo opuesto. Es decir, lo que la gente le manifiesta a uno es respeto, curiosidad, tolerancia desde el mejor lugar, desde intentar entender realmente el Islam. Nunca en esta ciudad, yo hace entre 15 y 20 años ya que soy musulmán, jamás tuve una muestra de discriminación, jamás, de ninguna clase, ni siquiera una palabra en la calle que alguien me haya o un insulto o absolutamente nada. Es muy remarcable claro. Eso. Y con respecto a los cristianos, las diferencias con respecto al libre albedrío que tienen los cristianos con respecto a los musulmanes, ¿cómo las podés marcar? ¿Cómo nos las explicarías? Mira, al escucharte me viene a la mente, hay una parte, no sé si todos debemos haber visto la película Cruzada, en donde se lo trata bien al Islam, lo que no es tan común. Hay una parte en donde la protagonista le dice al protagonista, hace una diferencia entre los musulmanes y los cristianos, y le dice, el profeta de los musulmanes les pide que se sometan a Dios. En cambio Jesús nos decía, sean libres. Lo cual, si bien en la película en general se habla bien del Islam, no es del todo cierto, porque vos fíjate que quizá el mensaje de Jesús, el mensaje cristiano, se puede resumir en la expresión hágase tu voluntad, ¿sí? O someterse a la voluntad divina. Lo que pasa es que la palabra someterse
para la mentalidad occidental es un poco fuerte. Para usar una palabra un poquito más adecuada, podríamos decir armonizar con la voluntad divina. Hay una voluntad del que creó todo esto. ¿Quién está en este mundo porque quiere? ¿Quién vino porque quiso? ¿Quién se va porque quiere? Nadie. Las cosas que le pasan a uno todos los días no las decide uno. Y simplemente se trata de armonizar con eso. Y eso incluye, por supuesto, el libre albedrío, que tiene que ver con la realización del ser humano. Y por otro lado, muchas similitudes, porque Dios hay uno solo, ¿no? Ese es el principio del Islam. El profeta Muhammad, la paz sea con él, es el último de una serie de profetas. El anterior es Jesús. Uno no puede ser musulmán si antes no es cristiano, si uno no cree en Jesús, o no cree en Moisés, o no cree en Abraham, ¿no? En realidad el Islam está reivindicando la religión como fue traída por todos los profetas desde el principio del tiempo, y por lo tanto uno no puede seleccionar, o no puede diferenciar, o no puede decir mi religión es la correcta, sino que forma parte de un mosaico más amplio, que se expresó de distintas maneras porque hay distintas culturas, distintas épocas, pero ese es un mensaje que el Islam, el profeta del Islam, se encargó de marcar muchísimo. Vos recién hablabas de un manejo que se le da desde los medios de comunicación al Islam. ¿Por qué crees que hay tanta desinformación sobre el Islam y se tiene una mirada tan errónea de lo que es realmente? Por intereses políticos, por intereses económicos, básicamente. Quizá también algún nacionalismo, pero sobre todo es una cuestión política y económica. Y cada vez que se habla del Islam, de forma muy ilegítima, se lo vincula a la violencia, lo cual es la cosa más errónea, porque si hay algo que define el Islam es la palabra paz. Islam significa paz. O sea, la palabra Islam significa rendirse a la voluntad divina, pero tiene otros significados también. Uno de ellos es salvación y otro es paz. Salvación para la otra vida. Uno tiene que vivir esta vida de tal forma, pasa muy rápido esta vida, de tal forma que la otra vida sea buena para uno. Eso es salvación. Y paz para esta vida. Y el Islam es eso, es una forma de vida que conduce a la paz. Pero una paz verdadera, no una paz por decreto, o una paz por negociación, digamos, por negociación política, o por como una cuestión social, sino la paz del corazón. El Islam te permite llevar paz a tu corazón y a partir de ahí contribuir en el mundo a que el mundo sea más pacífico. Bueno, Abdul, te agradezco mucho por haber venido acá. Nos diste una imagen clarísima de lo que es el camino que vos elegiste, que es el sufí, también de lo que es profesar la religión musulmán y también, por supuesto, de lo que es el Islam. Así que, bueno, te agradezco nuevamente que hayas venido a la mañana de Deportea TV. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos ahora con el nuevo informe de Nicolás Galante, así que le damos el pase directamente a él. Y recién lo reflejábamos a través de esta entrevista y seguimos ampliando precisamente sobre lo que significó una llegada que quizás para algunos ahora resulta novedosa. La cuestión es que también estábamos hablando recién de principios del año 1900. Entonces esto motivó que no solo se transformen los apellidos, algo normal con todos los recién llegados al puerto de Buenos Aires, no solo con los árabes musulmanes, pasó con italianos, pasó con alemanes, pasó también con otras culturas y también la poca instrucción de los inmigrantes y la forma en que se interrelacionaron perfectamente con el resto de la población local contribuyeron a una pérdida de identidad del origen al que pertenecían y de la herencia cultural familiar tan importante, especialmente en los árabes musulmanes. Es decir, que los hijos y nietos de estos inmigrantes que no hablaban la lengua de sus antecesores y que no pudieron recibir instrucción de estos, se formaron a los usos y costumbres de esta patria grande que significa la Argentina. Aún así, luego de seguir rescatando cada uno de los gestos, de las costumbres, de las culturas que tiene cada uno de ellos, fundaron instituciones en cada rincón del país en el que se asentaron. Se esforzaron más en mantener sus costumbres sociales que en instruir a las nuevas generaciones y la carencia de mezquitas y escuelas en este periodo derivó en una caratulada, podríamos decir, orfandad cultural de muchas familias musulmanas. Según los registros oficiales, entre 1800 y 1950 arribaron a la Argentina cientos de miles de
inmigrantes provenientes de Medio Oriente. Hubo censos desde 1914, lo sabemos, que no derivaron datos fehacientes, pero sí, una cuestión es segura y bien reconocida, que hasta los años 70 la comunidad más numerosa e importante en el país era la italiana, seguida de la española, y la tercera es la árabe, siendo en la actualidad la sexta y muchos de ellos musulmanes. Pero desde mediados de la década de 1990 y hasta el 2000 se produjeron nuevas inmigraciones provenientes del norte de África, Argelia especialmente y Medio Oriente, y desde el año 2000 hasta la actualidad llegan desde África Meridional nuevos inmigrantes musulmanes a la República, provenientes especialmente de Senegal, aunque también de otras nacionalidades. De más está decir, y si uno se pone a pensar, las 6 provincias del noroeste argentino, como Tucumán, Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy, atrajeron al mayor número de árabes. Mismo tenemos un presidente surgido de ese sector y también de origen árabe, y hasta la llegada de los mismos, estas provincias no habían conocido grandes contingentes migratorios en comparación con los de Buenos Aires. Más tarde, los sirios y libaneses se vincularon en instituciones comunes, motivando a que se les conociese erróneamente como sirio-libaneses, todo junto, como el Banco Sirio-Libanés del Río de la Plata, que más tarde fue el Banco Crédito Rural Argentino, el Hospital Sirio-Libanés de Buenos Aires. Hoy por hoy están existiendo la Sociedad Árabe Islámica de Mendoza, que es el centro islámico, en Córdoba la Asociación Árabe Musulmana, siguen teniendo puntos importantes dentro del país, como en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y todos aquellos donde hay mezquitas y lugares de oración, y el acercamiento de argentinos al Islam es constante y continuo, y de allí la necesidad de proyectar actividades para la contención de dichas necesidades. Hoy por hoy la comunidad islámica está compuesta en la actualidad por argentinos fundamentalmente, descendientes de árabes como de Siria, Líbano, Jordania, Palestina, Irak, Egipto, Marruecos y Argelia, centroafricanos, es decir, provienen de Senegal, Ghana y Sierra Leona, asiáticos de la India, de Pakistán, de Indonesia, entre otros, y la afluencia de la población árabe tuvo tal dimensión que, como lo señalábamos en un principio, actualmente el 10% de la población del país es de origen árabe. Será hasta nuestra próxima edición por nuestra parte. Continúan ustedes. Muchas gracias, Nicolás. Y continuamos en este programa especial sobre el Islam y vamos a una nueva pausa, pero quédense con nosotros porque en el próximo bloque estaremos con un nuevo informe, con la columna de Tamara y también con el editorial a cargo de Susana Onraita. Por favor, les pedimos que se queden ahí, que ya seguimos con mucho más de informados. Tenemos más información sobre esta religión, este tema especial que decidimos tratar el día de hoy, que es el Islam. Seguimos en Informados en la mañana de Deportea TV. Vamos ahora a una nueva columna de opinión de Tamara Bartabedian. Adelante, Tamara. Berlín construye la primera iglesia, mezquita y sinagoga. El edificio se llamará La Casa de Uno y serán las 3 religiones bajo un solo techo. Cada una de las 3 áreas será del mismo tamaño, pero de distinta forma. Para ello se convocó a un concurso arquitectónico que ya tuvo un ganador, el arquitecto Wilfried Quelln. El llamativo diseño es de un edificio de ladrillos con una torre alta y cuadrada en el centro. Frente al patio, abajo, quedarán los lugares de oración para las 3 religiones. La ubicación es muy significativa. Según uno de los 3 líderes religiosos involucrados, el rabino Tobia Ben-Chorin, la ciudad donde se planeó el sufrimiento de los judíos es ahora la ciudad donde se construye un centro para las 3 religiones monoteístas que dieron forma a la cultura europea. El imán involucrado, Kadir Sansi, ve la Casa de Uno como una señal al mundo de que la gran mayoría de musulmanes son pacíficos y no violentos. También es, dijo, un lugar donde culturas diferentes pueden aprender unas de otras. Cada uno de los espacios singulares está diseñado de acuerdo con las necesidades religiosas y particularidades de cada fe. Por ejemplo, hay 2 niveles en la mezquita y en la sinagoga, pero solo uno en la Iglesia Católica. Quelln y su equipo de arquitectos investigaron diseños para los 3 tipos de lugares de adoración y encontraron más similitudes de las que esperaban. Según ellos, comparten muchas tipologías arquitectónicas. Se trata de ir a los orígenes, cuando estas 3 religiones eran cercanas y compartían gran parte de la arquitectura. El pastor Gregor Hoberg, un párroco protestante, afirmó que será construido donde alguna vez estuvo la primera iglesia en Berlín en el siglo XII. La iglesia de St. Petri fue gravemente dañada al final de la Segunda Guerra Mundial. Hace 6 años, unos arqueólogos descubrieron restos de un antiguo cementerio y se decidió que algo debía hacerse para resucitar a una comunidad y su lugar de oración.
El proyecto se expandió y cambió de un edificio de una sola fe al plan actual de 3. Ahora se está recaudando el dinero para convertir los planos de los arquitectos en un edificio. El pastor Hoberg, el imán Sansi y el rabino Ben-Chorin son quienes estarán a cargo de la casa. Y seguimos en este programa especial del Islam, en donde ahora seguimos con un informe que nos contará un poco más sobre esta religión. El sufismo es el camino espiritual al que pueden tener acceso los creyentes del Islam. Lleva al hombre por la senda de averiguar quién es en realidad, despertarlo de este sueño que él llama su vida ordinaria, donde es liberada su alma de aquella prisión ilusoria del ego, lo que llamamos el mundo. Tiene seguidores entre los sunitas y chiitas, las dos ramas mayores del Islam, y posee en Argentina 2 comunidades, la orden Sherraí al-Halbeti y la comunidad Naqshbandi. Esta última tiene 15 centros en todo el país, entre ellos en Mar del Plata, Rosario, El Bolsón, Buenos Aires, Gleu, Tandil, Córdoba y Mendoza. El mensaje del sufismo es atemporal porque habla de verdades que determinan lo que podríamos llamar la existencia pretemporal del hombre en relación con Alá, basada sobre elementos de la realidad, trascendentes e inmanentes a la naturaleza humana que ni evoluciona ni decae. El camino místico es aquel en que el hombre muere a su naturaleza carnal para renacer in divinis y así llegar a estar unido con la verdad. El alma del hombre fue creada por Alá y solo él tiene derecho a remoldearla. Ha dado al hombre el instinto de la vida mística y el deseo de la perfección. También ha proporcionado al hombre los medios genuinos para alcanzar este fin. Uno de ellos es el camino sufi colocado por Alá en el seno del Islam para posibilitar la realización espiritual a los millones de hombres que, a través del tiempo, han seguido y continúan siguiendo la religión del Corán. Es el camino que conduce de lo particular a lo universal, de la multiplicidad a la unidad. Su función es capacitar al hombre para descubrir la unidad divina, la verdad que ha sido siempre y siempre será. El hombre busca sus necesidades psíquicas y espirituales hacia afuera, precisamente porque no sabe quién es él. El sufismo recuerda al hombre que busque todo lo que necesita hacia adentro, en sí mismo, que arranque sus raíces del mundo exterior y las hunda en la naturaleza divina que reside en el centro de su corazón. A causa de la íntima relación que el alma tiene con el cosmos, el viaje místico es al mismo tiempo una penetración hacia el centro del alma y una migración a la morada del cosmos. En ambos sitios reside la presencia divina que es a la vez nuestro yo y totalmente distinta de nosotros. Pasamos ahora a la editorial en esta mañana. El desconocimiento de una cultura, de una religión o de una filosofía es campo fértil para los prejuicios, para las estigmatizaciones, para la creación de un temor indefinido pero muy arraigado en la emoción de las personas. A partir del desconocimiento, se instala, se puede manejar las noticias, las imágenes, los eslogans y de esta manera crear conceptualizaciones erróneas sobre toda una franja de la sociedad. Esto no solo sucede con el Islam, ni es propio de nuestro país. Ha sucedido a través de toda la historia y es una práctica universal. Ni siquiera se trata de una técnica nueva. Recordemos que fue lo que hicieron los nazis con los judíos. Recordemos que lo ha hecho Estados Unidos con el Islam, con Bin Laden. Recordemos que lo hace hoy Estado Islámico a través de la viralización de los crímenes para infundir terror y difundir su mensaje. Y también lo hacemos en estas pampas cuando, por ejemplo, hablamos de delitos y preguntamos a las personas, seguramente nos van a dar todas una caracterización muy similar de los presuntos delincuentes, todos ellos con las mismas características físicas. ¿Qué sucede? Es que el desconocimiento, la superficialidad en el mensaje, la generalización de conceptos y calificativos es la condición para poder utilizar herramientas de inducción social que tienden a la discriminación y son funcionales a los intereses de los poderosos de turnos. El valor de aquello, de conocer aquello que es distinto, que es ajeno a lo propio, es que ayuda a la convivencia. Lo que se conoce deja de ser prejuzgado. No es necesario adherir a una filosofía o a una religión para poder convivir con ella.
Conocer, sin embargo, implica todo un esfuerzo, tanto de atención, de apertura mental, de predisposición de ánimo. En cambio, en el desconocimiento vemos una actitud pasiva, no crítica ni reflexiva, que se deja llenar por contenidos que vienen dirigidos con una intencionalidad. Por el desconocimiento, somos fácilmente fragmentados, enfrentados a través de verdades absolutas, binarias, con aquello que es distinto. En cambio, a medida que conocemos, podemos darnos cuenta con sorpresa cuántos contenidos comunes hay entre lo que llamamos lo nuestro y lo ajeno, lo de los demás. Nos sorprendemos con estos contenidos, evaluamos la importancia de las diferencias y en general comprendemos que a pesar de ellas podemos convivir tranquilamente. En el programa, a través de todo este programa, hemos visto que tanto cristianos, judíos como musulmanes comparten el mismo Dios. También la Biblia es un libro sagrado para los musulmanes y también veneran tanto a Jesús como a la Virgen María. Por estas coincidencias, por su importancia, los representantes, los creyentes de estas tres religiones tendrían que reconocerse, respetarse y trabajar para su integración. Pero el mensaje más importante que transmiten las tres religiones monoteístas es un mensaje de espiritualidad, porque las tres proclaman este mensaje de espiritualidad para derrotar una vida que ha sido dirigida por la razón y por el ego. ¿Cuál es ese mensaje? Que todos somos iguales, que todos somos finitos y que las respuestas a las preguntas trascendentes jamás las vamos a hallar a través de la mente, sino en el corazón, que es donde vive Dios. Hasta la próxima edición. Nosotros llegamos al fin de Informados en la mañana de Deportea TV. Lorena, te agradezco mucho por haberme acompañado. Gracias a vos también, Gastón, y a todo el público que nos sigue en esta emisión especial. Mañana nos encontramos nuevamente con nuestra programación habitual.